eh, tiene que saber de que hay un laboratorio de rutina. El laboratorio de rutina es el que se le pide a todas las personas que van al consultorio. Cuando uno quiere conocer la situación de la persona, aunque no tenga síntomas de alguna cosa, pero va para que uno le haga un chequeo, por ejemplo. No tiene nada, aparentemente, pero quiere que lo vea el médico y uno pide este laboratorio de rutina. Laboratorio de rutina es hemograma, glicemia, urea, creatinina, orina. Eso es rutina. ¿Y qué significa también rutina? Significa que ustedes eso no lo pueden dejar de pedir. Después de eso ya piden en un cardiópata transaminasa para ver su hígado, las lesiones que pueden haber si es que hay una congestión crónica. Pueden pedir también bilirrubinas y fosfatas alcalinas, pero por lo menos transaminasa. Si es una persona que tiene posibilidad de tener colesterol triglicéridos, piden colesterol, el colesterol total y fracciones, HDL, LDL, y piden triglicéridos. Una persona también puede tener, y es parte del problema, muchas veces la insuficiencia, problemas de ácido úrico, piden ácido úrico, un ionograma, importantísimo, para ver cómo está potasio, sodio, cloro, que a veces está con diuréticos, y la persona está haciendo dieta hiposódica y va a tener hiponatremia. Eso le ocasiona problemas hasta cerebrales. Entonces, no es nomás dar diuréticos y punto, y dieta hiposódica o asódica, no coman nada de sal. No coman nada de sal no es también así, digamos, tan absoluto. Hay que ver y con un ionograma si no está con hiponatremia, porque eso nos va a causar otro problema. Bueno, el electrocardiograma, por supuesto, en cardiología es elemental. Y la radiografía tórax que debe saber interpretarla, ¿no? Para ver área cardíaca principalmente. La radiografía tórax se ve para cardiología, área cardíaca y se ve circulación pulmonar en grande, ¿no? Ahora, en detalle, tienen que ver, primero, tienen que ver para que ya vayan, y esto tienen que anotarlo. Para interpretar una radiografía del tórax, hay que ver primero si está bien tomada. Para nosotros, para la materia, tiene que ser en lo posible una postero-anterior y tiene que ser teleradiografía, o sea, que sea a una distancia paciente foco de aproximadamente 1,50 m de distancia para que haya proporcionalidad en los órganos y la radiografía. Ahora en el hospital se está haciendo radiografía y se manda imágenes en CD, que no es lo mejor, porque no es fácil interpretar lo que queremos. Entonces, después de ver qué es PA, ustedes tienen que ver, primero, si está inspirada, quiere decir que diafragma baja y las costillas se ponen más o menos horizontales. Primera condición para interpretar. Segunda condición, si está con buena penetración, ¿qué quiere decir? Si se ve las partes blandas de una manera que se puede interpretar y las partes duras como los huesos, especialmente la columna, solo se ve hasta la tercera vértebra dorsal aproximadamente. Entonces, máximo, ¿no? Porque a veces es toda la columna. Lo que queremos ver es parte blanda, no queremos ver hueso en cardiología. Entonces tenemos penetración, tenemos inspiración y también es importante que esté centrada. ¿Por qué? Porque a veces la persona no la colocan en la posición correcta o tiene una escoliosis
o tiene inclusive barriga, o tiene una mujer que tiene mamas grandes, entonces no se puede pegar bien a la parte de donde se le saca la radiografía y queda medio de un lado. Entonces va a salir un lado más chico que el otro. Y las clavículas, una va a estar más retirada del centro de la columna que la otra. Entonces la proporción del corazón va a ser diferente. Ahí hay dificultades para interpretar. Es importante que sepamos que de la línea media, si está bien tomada y centrada, pero la teoría dice de la línea media de la columna a nivel de la parte inferior del corazón, de la línea media hacia la derecha, de la radiografía nos refirieron, debe haber un tercio de masa cardíaca. De la línea media hacia la izquierda debe haber 2/3 de masa cardíaca. Esa es la situación normal de un corazón. Puede, por supuesto, que no sea tan así, que haya alguna variación en alguna situación fisiológica. Ejemplo, de una persona con mucho sobrepeso, el corazón se pone horizontal. En una persona que es alta y flaca, el corazón es como una gota. Entonces, todos esos factores usted los tiene que evaluar para interpretar. Eso sería lo básico para interpretar una radiografía. Ya ustedes leen más, porque en la consulta vamos a interpretar radiografía. Ojalá que nos manden algunas radiografías de las que conocemos para que podamos pasarla a ustedes, porque si no va a ser desde la computadora y no va a ser tan simple. Y es mejor poner en un negatoscopio para poder que vean todos. Muy bien, entonces ustedes ya a partir de la próxima semana que va a ser la práctica tienen que interpretar radiografía de todas. Electrocardiograma, cuando veamos el electrocardiograma también ya tienen, pero ya pueden ir leyendo porque ya tienen el libro, o sea, ya les di la bibliografía. Y el laboratorio también tiene que interpretarlo. Tienen que interpretar la fórmula roja, la fórmula blanca, tienen que interpretar la urea cuando está elevada, cuando está elevada, los niveles de urea en sangre, cuánto es de creatinina, cuánto es de, por ejemplo, en la orina, las características de la orina, la densidad, cuando hay fricción, cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, por campo, eh, eh, el azúcar, cuánto es el azúcar en sangre, cuando se dice que es anormal o hay una diabetes inicial o una prediabetes, todo eso tiene que interpretarlo, no nomás ver el examen, a ver, sí, tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es lo normal? ¿Alterado o no está alterado? Eso es importante. Luego el ecocardiograma Doppler. El ecocardiograma ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Cuando yo hice la especialidad, ya hice una residencia en ecocardiografía, pero no he acompañado la técnica de los aparatos nuevos. Sé hacer ecocardiograma, pero la técnica es importante conocerla ahora de los aparatos. Son diferentes en las marcas. Y si uno no sabe mover las diferentes teclas, entre comillas, no va a poder hacer un buen examen. Entonces, saber la técnica del aparato es fundamental, ¿no? Porque son muchas funciones que se hacen. El mapa quiere decir monitoreo ambulatorial de la presión arterial. Monitoreo ambulatorial de la presión arterial. Esto es como un Doppler, mejor dicho, como un Holter, perdón. Un Holter que se hace cuando hay arritmia.
Se pone una grabadora pegada al techo con electrodos para que capten las palpitaciones del corazón durante 24 horas. En este caso se pone un tensiómetro que está automáticamente le va a tomar la presión cada 30 minutos, digamos. ¿Cuándo se hace esto? Cuando hay dificultades en interpretar la presión. Usted le da medicamento, la presión está normal, pero la persona dice que en su casa o en la noche le sube la presión y se siente mal, entre comillas, porque en general la presión no da síntomas específicos. Entonces, cuando hay esa situación así de desequilibrio, uno hace un mapa para ver durante las 24 horas si realmente hay cambios tan bruscos o importantes de la presión, porque la presión no se mantiene igual durante las 24 horas. La presión varía, tiene una variación fisiológica dentro de los límites normales y a veces fuera de los límites normales, porque cuando la persona hace ejercicio, la presión sube. Cuando la persona se emociona negativamente, más que todo, la presión sube. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El Holter característico se llama también electrocardiografía dinámica, es para detectar especialmente arritmias, se hace también antes de colocar un marcapaso para confirmar las alteraciones que tiene el paciente y relacionarlo con sus síntomas y confirmar la necesidad de implante de marcapaso definitivo. Se dice marcapaso definitivo porque puede ponerse marcapaso temporario cuando hay un paciente en terapia intensiva que hace un bloqueo, por ejemplo, agudo, y se le puede poner un marcapaso temporario por unos días. Test de esfuerzo. El test de esfuerzo es un examen que se utiliza, se lo hace a la gente hacer ejercicio físico en una bicicleta o en una estera ergométrica, caminando o o corriendo o haciendo trote, dependiendo de la necesidad y dependiendo del objetivo del examen. Generalmente se hace para detectar trastornos coronarios. El test de esfuerzo se realiza generalmente para detectar trastornos coronarios. Ejemplo, una angina de pecho que tiene un electro normal, digamos. La persona dice, cuando hago esfuerzo me duele el pecho. Tiene un dolor característico, aunque no sea tan característico, pero es frecuente, digamos. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer un test de esfuerzo para en laboratorio, en una sala especial, con monitor, con electrodos y haciéndole un protocolo de ejercicio, vamos a ver qué síntomas aparecen. Entonces, con este protocolo, el paciente hace ejercicio eh, y se le va preguntando qué siente, cómo se siente, eh, si se cansa, si no se cansa, si siente dolor, si no siente dolor, se observa el monitor, si no hay arritmia. Se tiene que llegar, no es indefinido, ¿no? Se tiene que llegar a una frecuencia cardíaca, su máxima por lo menos, para determinar que el examen fue conclusivo, así tenga o no tenga alteraciones. Pero se hace un informe o un examen cuando llega especialmente a la frecuencia cardíaca submáxima que se calcula con la edad. Eso generalmente para la mayoría de los exámenes de este tipo, donde se quiere detectar un problema coronario. Pero se puede hacer exámenes también para atletas, para ver la performance o ver el estado de los atletas que llegan muchas veces a la frecuencia máxima. Cuando llegan a la frecuencia máxima y pasan, ahí ya hay un metabolismo en anaerobiosis. Y ahí, entonces ya es más problemático porque ya no se va a tener como metabolito del ejercicio, del gasto de energía o del metabolismo o oxígeno y agua. Va a tener ácidos, el ácido láctico y el ácido pirúvico que pueden provocar calambres posteriormente. Muy bien, ese es el test de fuerza. Luego, radioisótopos, se hace también exámenes de cardiología con medicina nuclear, en especial para ver trastornos coronarios también
con el magnesio, por ejemplo, y ahí en el Hospital San Juan de Dios hay una sala de medicina nuclear y también para ver función. Ahí tiene ciertas características de interpretación. Luego, digamos, todos estos son exámenes no invasivos. Y llegamos a un examen invasivo, ya quiere decir que penetramos en el organismo, y el cateterismo cardíaco. El cateterismo es la introducción de catéteres o tubitos delgados en las arterias o en las venas para llegar al corazón y introducir un contraste y observarlo en la pantalla. Esto se hace para diagnóstico de coronariopatías, de cardiopatías congénitas, de cuando se va hay valvulopatías, por ejemplo, para llegar a programar una cirugía cardíaca, se tiene que tener todos los detalles, no solamente el eco, aunque algunas veces ya con eco es suficiente. Se hace cateterismo para confirmar y planificar la cirugía. El cateterismo, entonces, se hace también en una sala especial, ¿no? Y también se ve función cardíaca con cateterismo. Aparte, al lado del cateterismo, que no son exámenes invasivos, pero lo he puesto al lado porque recién están siendo utilizados en cardiología. La tomografía axial computarizada, ya hay una que se llama angiotac, que se está usando bastante, que es para ver los vasos especialmente que salen del corazón, la aorta y las coronarias mismas, sin hacer cateterismo. Y luego la resonancia magnética, que está compitiendo inclusive con el ecocardiograma. Solamente claro que hay algunas situaciones en las que no se puede hacer porque hay mental, digamos, la persona tiene alguna prótesis y cuando la persona tiene claustrofobia, por ejemplo, importante, porque introducir a un lugar donde está cerrado, eh, pero después da muchos datos. Uno de los Una de las situaciones, por ejemplo, que da hasta cierto punto mejores que la ecocardiografía es en la miocarditis aguda. Yo tuve un paciente, un pariente, que le hice hacer una resonancia y realmente me dio datos importantes. Esos son en general los exámenes complementarios en cardiología. Ustedes tienen la obligación de leer y dominar laboratorio, radiografía de tórax, conocer electrocardiografía, conocer ecocardiograma, entre lo más importante, Holter también, el refuerzo, principalmente. TAC y resonancia también. Tratamiento, luego de que hicimos nuestro diagnóstico de insuficiencia cardíaca, en este caso sistólica, pedimos nuestros exámenes complementarios y ya sacamos conclusiones. Vamos a hacer nuestro tratamiento. El tratamiento va a consistir en medidas generales y medidas específicas relacionadas ya con la medicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar en un paciente con insuficiencia cardíaca? Que internamos cuando tiene, en general, una capacidad funcional grado 3 o grado 4. Quiere decir de que ya hay sintomatología y signología importante en ese paciente. Tiene una disnea importante, tiene edema, tiene a veces tiene hepatomegalia, tiene irritación yugular, tiene una congestión importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? Tenemos que internarlo. Al internarlo, nosotros tenemos que pesarlo a ese paciente. Se interna y hay que pesarlo. Lo ideal es pesarlo con la menor cantidad de ropa, con su pijama nada más. Y luego tenemos que prescribir la dieta
¿Qué dieta va a tener ese paciente? Es un paciente que tiene náuseas, es un paciente que a veces vomita, con hepatomegalia, con gastritis. Entonces tenemos que ver qué dieta le vamos a dar. Y de eso va a depender el estado de nutrición del paciente. Pero en general tenemos que disminuir la sal, básicamente. Si estaba comiendo sal normal, nosotros vamos a hacer dar una dieta hiposódica, no asódica, si es cardiópata solamente. Si es renal, también asódica. Si es cardiópata solamente, no necesita. Además de tenemos que, por supuesto, evitar cualquier eh, alimento que sea, digamos, como los ají, como algunas especias o alcohol también, por supuesto, nada de alcohol, ¿no? Tiene que hacer reposo en cama. ¿Qué tipo de reposo? La tendencia, después de un tiempo que el reposo era absoluto, no solamente en cardiología, sino en otras situaciones postquirúrgicas, se vio de que mientras la persona, el menor tiempo acostada es mejor. Por supuesto que ahí se lo hace más complicado todo, porque uno tiene que decidir y definir cuánto la persona se levanta, cuánto de ejercicio tendría que hacer o de movimiento, y que eso ya, el conocimiento que tiene uno cuando uno sale de la universidad o sale de la especialidad, no siempre tiene las condiciones para decir esto debe hacer. Es con la experiencia. Entonces, reposo sí, tenemos una medida general. El reposo debe ser lo mínimo necesario. ¿Qué quiere decir? De que el paciente debe hacer movimientos de acuerdo a su situación, a su patología. Lo mínimo estricto debe ser de reposo, no de ejercicio. Mínimo estricto. Entonces, se tiene que mover en la cama y después se tiene que sentar. El paciente que está más de 3 días acostado, casi sin moverse, más aún si es paciente mayor, más aún si es un paciente con defensas bajas, lo más probable es que nos haga complicaciones, y las principales complicaciones son pulmonares. Entonces el paciente, mientras se pueda, que se siente, aunque sea 15 minutos, 2 veces al día, después 30 minutos, después 4 veces al día, y así sucesivamente. No, en lo posible no tiene que estar todo el tiempo acostado. Aparte de las escaras que va a hacer si se permanece acostado y sin movimiento. Entonces, reposo lo mínimo estricto. Calorías. Las calorías, si el paciente está eh, con poco peso, hay que darle calorías necesarias para que se recupere y para que las defensas aumenten. Pero si el paciente está con sobrepeso, hay que disminuir calorías, adecuándolas, por supuesto, al tipo de calorías. Más proteína, más hidratos de carbono, más grasas, y también de acuerdo a las otras patologías que se presentan, como la diabetes. Entonces, de acuerdo a eso, se calculan las calorías. Restricción hídrica. Esto es algo que se hace también de rutina, especialmente cuando el paciente tiene bastante edema y tiene un corazón con una fracción de eyección muy disminuida. Eh, Generalmente, ustedes tienen que tener como base que para restringir el líquido, tienen que saber cuánto orina una persona mínimo en el día, para no provocar
insuficiencia renal prerrenal. Porque si ustedes le disminuyen el flujo, la hidratación y el flujo al riñón, va a ser una insuficiencia renal si no tenía ya. Así que hay que cuidar eso. No es solamente decir, bueno, restringe 500 ml por día. No. Personalmente, yo tengo un criterio personal. Repito, si el paciente tiene un buen riñón, responde a los diuréticos y no está hipotenso, yo no le restringo demasiado el líquido. 1000 ml por día. ¿Cuánto debe tomar una persona de líquido, una persona tipo por día? ¿Cuánto debe de ser de líquido? También tiene que saberlo. El equilibrio hídrico está entre 2000 y 3000. Una persona tipo, una persona con 60 kilos, una persona con unos 70 de estatura, una persona joven, 25, 30 años. Entonces, teniendo esos parámetros, usted tiene que calcular cuánto debe recibir de líquido. Por supuesto que si tiene un corazón insuficiente, hay que disminuir los líquidos, pero no demasiado. A veces le dicen a la persona, tome solamente con un trago su medicamento cuando se va a la casa. La persona se queda con sed. Entonces, y hay que tener mucho cuidado en esto nomás. No restringirle demasiado. Restringir, pero no tanto. Porque imagínense, la persona ve el agua y tiene sed y tiene que restringirse. Si tiene un buen riñón y responde a los diuréticos, yo no lo restringo mucho. Luego, tratarlas como comorbilidades. La diabetes principalmente, ¿no? Que generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen este problema. Luego, eh, la hipertensión arterial, que cuando hacen insuficiencia generalmente ya no tienen hipertensión arterial, porque ya ese corazón está dilatado y ya más bien hacen hipotensión. Pero el lupus, por ejemplo, el síndrome nefrótico, todas estas son patologías que pueden estar presentes y hay que tratarlas. Este, la próxima clase nomás, yo creo que vamos a terminar. Por ahora, estos minutos los vamos a dejar para preguntas. Todavía no tengo la lista completa de ustedes. Entonces, vamos a ver cuántos son nomás. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, en el laboratorio de rutina ya entendieron por qué es rutina. Se pide a todos los pacientes que van a consultarle a uno si uno quiere pedirle y el paciente quiere hacerse, ¿no? Porque hay alguien que dice, no, no quiero, no tengo plata, digamos, si es un paciente privado. Pero lo que debe hacer un médico cuando le va a un paciente es evaluarlo, lo evalúa clínicamente y le pide exámenes complementarios. Lo básico, me dice, quiero hacerme un chequeo. Eso es lo básico porque el paciente no siente nada. Chequeo, hemograma, glicemia, hemograma completo se dice, ¿no? Glicemia, urea, creatinina y orina. Esa es la rutina, quiere decir para todos. Aparte de eso, ya ustedes piden examen, piden otros exámenes adecuados a lo que quieren investigar. Por ejemplo, si es diabético, una hemoglobina glicosilada. Si ustedes creen que puede tener colesterol o triglicéridos elevados, colesterol y triglicéridos. También ácido úrico, en algunas personas, más aún si tienen algunos síntomas de dolor en ciertos lugares. Luego evalúan hígado, mínimo, transaminasas, glutámica pirúvica y glutámica oxalacética. Si está un poquito amarillito, le piden bilirrubina. Y para mejorar el perfil hepático, le piden fosfatasa alcalina.
¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta, Sí. este, sobre el equilibrio hidroelectrolítico y la insuficiencia prerenal. ¿Podría, recapitular un poco, por favor? No vamos a hablar de electrolítico, porque ya eso quiere decir que tenemos que ver sodio, cloro y potasio por lo menos. Eso lo vamos a ver en otro momento. El equilibrio hídrico vamos a ver nomás, para que no nos compliquemos, ¿ya? Porque tenemos que saber cuánto debe haber de potasio en sangre, cuánto de sodio en sangre, y lo tienen que conocer eso, porque es importantísimo. Un paciente con insuficiencia cardíaca no es nomás ver el potasio, porque muchas veces hay que ver cómo está el potasio, porque el potasio varía bastante, ¿no? Cuando se le da diurético disminuye, y a veces cuando el paciente no orina bien aumenta, o cuando usa medicamentos que evitan la salida del potasio. Entonces, el equilibrio hídrico, cuánto debe tomar de líquido una persona por día y cuánto debe eliminar de líquidos, eso es equilibrio, ¿no? Ingresos y egresos de líquidos. Y generalmente se calcula para una persona tipo, una 70 de estatura, 25 años y 70 kilos de peso, 60 kilos de peso, unos 70 y 60 kilos. Entonces, ese es un parámetro. Ya ustedes van a ver si el paciente pesa menos. La edad es importante. Si vive en Santa Cruz en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, que hace tanto calor, la persona pierde líquidos por transpiración. Entonces no van a querer que orine 1500 ml por día o 2000 ml por día si ha perdido casi 1000 por transpiración. Entonces va a orinar solo 1000. Hay que ver cuáles son los medios por los que se expulsa líquidos y calor y los medios por los que se ingiere líquido, por vía oral, por vía parenteral. Hay también lo que se llama, para cálculo del equilibrio hídrico, hay lo que se llama el agua endógena. El agua endógena se dice que, que son 400 ml. ¿Qué quiere decir agua endógena? Quiere decir el final del metabolismo. ¿Cuáles son los metabolitos que quedan después de que se realiza el metabolismo y se produce energía de los nutrientes? En aerobiosis es CO2 y agua. El CO2 se expulsa con la respiración y el agua queda en el organismo, que también se va a orinar si hay exceso, 400 ml aproximadamente. Pero eso va a depender del metabolismo también, del ciclo de Krebs o de, la, de este sistema de Embden-Meyerhof. Entonces, si es una persona mayor, por supuesto, tiene un metabolismo lento. Entonces, no va a producir 400 ml, producirá 200, 150, ¿no? Si es una persona joven con un metabolismo activo, va a producir 400 ml. Entonces, eso hay que contabilizarlo como agua que usted tiene, relacionarlo con lo que expulsa. ¿Por dónde expulsa? Por orina, por heces, por transpiración, ¿no? Por respiración también. Cuando hace frío, por ejemplo, uno elimina. Ustedes han visto cuando hace frío, uno exhala y se ve el vapor. Eso es agua, pero el vapor de agua. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó satisfecha, Brenda? Sí, gracias, doctor. Pregunta, tenemos 2 minutos 34 segundos. 32, 30. ¿Qué dice Calia Astrid Galvin Zambrana? ¿Tiene alguna pregunta? Buen día, doctor. Yo quería preguntar respecto a las prácticas, doctor, el A tema de los ver. horarios. Excelente, excelente. Me estaba olvidando, gracias. Va a disculpar que yo hable porque falta poco tiempo. Eso quería decirle.
me estaba olvidando, por eso dejé más tiempo también. Fíjense lo siguiente, como son más de 20, yo trato siempre de que todas las semanas hagan práctica, pero trataba antes, cuando eran hasta 15, o mejor dicho, 10 o 12, pero ahora no se puede que entren 10 al consultorio porque es pequeño. Y van a ver ustedes, hay algunas situaciones que se van a presentar, pero ustedes las tienen que tolerar. Y algunas enfermeras se dan el lujo de decir que hay muchos estudiantes que aquí, que por acá, y algunos pacientes hasta se molestan, raros. ¿Por qué? Porque por lo menos, digamos, hasta cierto punto me respetan, porque de eso depende, ¿no? Pero algunos vienen malhumorados porque hicieron mucha cola, porque lo hicieron esperar mucho. Pero cuando uno es nuevo, por ejemplo, el paciente no siempre lo respeta. Y hay de todo paciente. Por eso ustedes van a aprender no solo medicina, sino a ver el trato médico-paciente. Entonces, es lo siguiente. A partir de el lunes, voy a dividir en tres grupos. Se divide en tres grupos, que son 7 por 3, 21, o más o menos así. Va a asistir el primero y el segundo grupo solamente, en la primera hora y en la segunda hora, ¿ya? El tercer grupo lo vamos a postergar para la próxima semana. No se van a hacer cada 15 días un grupo. Esa es la forma que he pensado yo para poder hacer de que ustedes aprovechen algo, porque si no, la cantidad de ustedes también no les permite aprovechar porque van a estar ahí amontonados. Eso lo dije, lo digo rápidamente antes de terminar. Y así sucesivamente, yo les voy a pasar ya para los otros grupos, que va a ser lo mismo. Vamos a hacer un cronograma, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. El grupo de mundial,